¿Cómo están? Ya nos vamos cada día más acercándonos al Adviento, un par de semanillas nomás, y nos vamos despidiendo del tiempo ordinario. Y este domingo corresponde al domingo número 32, 32º domingo del tiempo ordinario del ciclo B. Y hoy Jesús nos va a poner de ejemplo a una viuda. Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Y a través de esta viuda el Evangelio nos muestra cuál es el criterio que tiene el reino de Dios. Dios no se fija en cantidades ni en eficacia de nuestros dones, sino busca corazones disponibles. Cuando la vida nos sonríe y tenemos de todo, es muy fácil pensar en Dios, hablar a Dios, disfrutar de Dios. Pero cuando comienzan las privaciones, y teniendo privaciones nos piden que socorramos a un necesitado, es lo que más nos cuesta y es lo que Dios más valora. Pero como siempre vamos paso a paso, vamos a comenzar rezando. ¿Les parece? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Creemos que estás en medio de nosotros, Padre, y en nuestro interior. Creemos que el Espíritu de tu Hijo nos impulsa. Te pedimos que no dejemos de estar abiertos al Espíritu y que sepamos escuchar sus insinuaciones. Que venga sobre nosotros tu Espíritu, que nos ayude a conocer más a tu Hijo a través de la palabra que ahora escucharemos. Y la primera lectura es tomada del libro primero de los Reyes. La viuda preparó una pequeña galleta con su harina y la llevó a Elías. Lectura del primer libro de los Reyes. La palabra del Señor llegó al profeta Elías en estos términos. Ve a Sarepta que pertenece a Sidón y establécete allí. Ahí yo he ordenado a una viuda que te provea de alimento. Él partió y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le dijo: tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el Dios de Israel. El tarro de harina no se agotará, y el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron ella, él y su hijo durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació el frasco de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Amén. Como muy bien nos leyó Lorena, el primer libro de los Reyes nos pone un ejemplo de gran generosidad y fe a esta viuda de Sarepta. Confiando en la palabra de Elías, teniendo fe en la palabra, utilizó los pocos recursos que le quedaban en favor del profeta, a riesgo de quedarse ella y su hijo sin nada. Sin embargo, Dios los asistió y no les faltó nada. La segunda lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9. Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de la multitud.
Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en efecto, no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo, para presentarse delante de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es la suya, porque en ese caso hubiera tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. En cambio, ahora Él se ha manifestado una sola vez, en la consumación de los tiempos, para abolir el pecado por medio de su sacrificio. Y así como el destino de los hombres es morir una sola vez, después de lo cual viene el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Muchas gracias, Marta. Y Marta nos leyó que Jesús dio todo cuanto tenía para vivir. Nos dio su propia vida como resarcimiento por los pecados de la humanidad. De su pobreza todos nos hemos enriquecido. Vamos a escuchar las palabras del Evangelio, que es tomada del capítulo 12 de Lucas. De vuelta, tenemos otro domingo con dos versiones. La larga, las letras más grandes, y en corchetes rojos está la versión más corta. Yo voy a leer la versión más larga, pero si vos querés, podés también leer solo la versión más breve. Esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó entonces una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Primero, acá nombra en lectura a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Eran los eruditos, los estudiosos de las escrituras, y las enseñaban en las escuelas y en los templos. Muchos escribas pertenecían a las sectas religiosas de los fariseos, quienes eran un poco más meticulosos en el estudio y en la interpretación de las escrituras. Por eso gozaban de gran reputación ante el pueblo y que les admiraba y reverenciaba. Esto provocaba que muchos de ellos se dejaran llevar por esos honores y buscaran sacar un provecho personal de ellos, cuando en realidad lo que los dignificaba era la misma palabra de Dios. Lo que debería ser signo de honor
era esa misma palabra y no sus personas. ¿Qué tienen que ver los escribas con esta viuda? El texto dice que los escribas devoraban los bienes de la viuda, y esta pobre mujer de hecho fue al templo para dejar su limosna por la imposición de los escribas. Con su rigurosa interpretación de la ley, le habrían obligado a dar limosna sin tener en cuenta su condición de pobreza. Así, la generosidad de esta mujer contrasta con la soberbia de estos escribas. De fondo, nos encontramos con el tema del rigorismo en la interpretación de la ley. Las interpretaciones que dañan al ser humano son contrarias a la voluntad de Dios. Va a dejar la limosna al templo. En el templo había una sala donde se encontraban las cajas y alcancías, donde el fiel judío ponía su limosna para el sostenimiento del culto y también para dar la ofrenda estipulada para el resarcimiento del pecado o por alguna purificación. Ahí estaba Jesús mirando. Y lo que para la mirada de todos valía mucho, lo cuantioso que daban los ricos, para Jesús no contaba. Lo que contó para Jesús fue la ofrenda de esta viuda que dio todo, por más que era cuantitativamente poco, era todo. Mientras que algunos juzgan por lo que vale materialmente y otros por la utilidad o eficacia de la ofrenda, Jesús tiene otro criterio. En lo que ves la disposición del corazón de esta viuda que ofreció materialmente poco, pero que era todo lo que tenía para vivir. Acá tenés los tres textos: izquierda primera lectura, derecha segunda lectura, en el centro del Evangelio, con la versión corta y larga. ¿Sí? Pone pausa a este video, léelas lentamente y deja que Dios le hable a tu corazón. Y ahora vos respondele con el Salmo 145. La alabanza expresada en este salmo se fundamenta en el poder creador del Señor y en su bondad para con los pobres y oprimidos. Hay dos motivos para alabar a Dios y los dos comienzan comienzan una bienaventuranza, los introduce una bienaventuranza. El día de hoy leemos el segundo motivo con la segunda bienaventuranza, pero en la primera bienaventuranza el salmista invita a los fieles a no confiar en los poderosos, porque de ellos no puede venir la salvación. Y habla del poder de Dios. Y la segunda parte, la segunda bienaventuranza del texto que leemos hoy, proclama la felicidad de los que confían en el Señor, que son los pobres y los oprimidos porque conocen su bondad. Las lecturas posibles de este salmo. La primera es con Israel. Este es un himno del reino de Dios. A partir del Salmo 145 hasta el 150 tenemos una serie de salmos que se llaman el último Jalel. Jalel significa alabanza, ¿sí? Porque cada uno de estos 6 salmos comienza y termina por aleluya. De hecho, aleluya viene de Jalel, alaben a Dios, aleluya. En esta forma el salterio termina en una especie de ramillete de alabanza. Recordemos que la palabra aleluya significa en hebreo eso, alaben a Dios, alaben a Yahvé, alaben a Dios. También puedes optar por leer este salmo con Jesús. Igual que el salmo, Jesús pronunció también bienaventuranzas. Bienaventurado aquel cuyo auxilio es Dios. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios. Y a estas bienaventuranzas corresponde una maldición, al igual que en el salmo. Deja extraer a los malvados. Ay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Jesús repitió a menudo con este salmo que la vida materialista conduce a la nada. Una lectura más actual con nuestro tiempo. Alaba al Señor, alma mía, aleluya. Quiero alabar al Señor toda mi vida. ¿Sabemos alabar? ¿Sabemos dar gracias por todas las maravillas del amor de Dios? Acá te dejo el salmo.
justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos. Alaba al Señor, alma mía. El Señor protege a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. Alaba al Señor, alma mía. El Señor reina eternamente, reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Alaba al Señor, alma mía. Alaba al Señor, alma mía. Y deja que tu alma alabe al Señor. Pausa este video y habla con Dios. Y vamos a terminar esta oración y tu oración con las mismas palabras que Dios nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La consigna esta semana para que puedas vivir esto que meditaste hoy es: ¿qué ofrenda podés hacerle vos a Dios hoy? El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Podemos ir en paz.